Matanzas es mi segunda cuna aquí en Cuba. Yo soy habanero, nací en La Habana, crecí en La Habana, pero viví varios años en Matanzas, en Limonar, en Ibarra, en la finca Ibarra. Mi hijo mayor nació en Matanzas, toda la familia matancera sigue siendo, a pesar de los años y de la vida, sigue siendo mi familia. Es uno de los lugares de Cuba donde más repentismo he hecho, donde más punto guajiro canté, sobre todo en esa etapa tan activa que tuve del año 85 al año 91, 92. Yo viví en Matanzas hasta el año 89, en Ibarra. Entonces, ¿qué te voy a decir? Volver a Matanzas es volver a la casa, es volver a los amigos, es reencontrarme no solamente con los colegas del repentismo, que son la mayoría, sino también con los colegas de la literatura. Por eso estar en la Feria del Libro de Matanzas es para mí siempre una fiesta. Creo que hacía muchos años que no venía y tenía ganas de venir a la ciudad, que la he encontrado hermosísima, remozada. Siempre ha sido una de mis ciudades favoritas de Cuba. Sino también venir a encontrarme con el público lector matancero, ¿no? Que es un público tan especial, tan conocedor de la literatura, tan amante de los buenos libros. Hacía 5 años que no se publicaba un libro de Chamaquili. Chamaquili es una colección, la colección Mapá de la editorial Abril, que tenía como característica que todos los años, durante 15 años, durante 10 años se publicó un libro. Y estuvo 5 años sin salir. Después del gran libro de Chamaquili no se había vuelto a publicar un libro. Había muchas expectativas. En la literatura para niños, 5 años es mucho tiempo. Nacen niños nuevos, crecen los que eran niños. El niño que compró el último Chamaquili ya tiene 16 años. Entonces, claro, es un género en el que uno no puede quedarse detenido. Tiene que seguir produciendo para que ese lector siga creciendo, y las sagas tienen eso, ¿no? Los niños esperan, cuando es una saga, los niños esperan el siguiente libro. Había tardado mucho en salir Chamaquili, y que saliera que por cierto, lo he dicho en algunas entrevistas, es el primer volumen, porque hay un segundo volumen, Chamaquili y en la pandemia 2, porque son demasiados poemas. Yo tenía muchas ganas de que el lector cubano tuviera el libro en las manos, de que saliera de la pantalla, de que nos encontráramos con el poema escrito, porque en definitiva es literatura, aunque tenga cualquier soporte, lo puedes convertir en canción, lo puedes convertir en videoclip, lo puedes convertir en dibujo animado, pero no podemos perder el norte de que es poesía, de que es literatura para niños. Entonces me ha alegrado mucho, la presentación en La Habana fue muy emocionante, los niños y las niñas, los padres, las madres, las maestras, los maestros, todo el mundo le tiene mucho cariño al personaje, y a mí eso me hace sentir útil, que es lo más importante cuando uno se dedica a la literatura. El género infantil, esto lo he dicho en varias entrevistas, fue el último género en el que yo me aventuré. Yo había escrito ya novelas, cuentos, poesía, ensayos, pero me da mucho respeto a la literatura para niños porque fui siempre un gran admirador y un gran lector de los clásicos. Entonces, meterte en el terreno de Mark Twain, de Exupéry, de Dora Alonso, de Mirta Aguirre, de esos grandes escritores con los que crecimos y con los que maduramos, era muy arriesgado, ¿no? Entonces comencé con cuentos clásicos en verso, que eran versiones mías en verso, en décima, en quintilla, en cuarteta, de los cuentos universales de Perrault, de los hermanos Grimm, de Andersen. Y luego ya llegué a mi propia obra, ¿no? Sobre todo con Chamaquili. Es un reto siempre escribir para los niños, porque los niños de cada generación son distintos. Los niños que van a leer Chamaquili y la pandemia son distintos a los niños que leyeron Chamaquili o Chamaquili en el cuarto de baño. ¿Por qué? Porque en 5 años cambia el mundo y los niños nacen en una realidad distinta. Por ejemplo, hay un libro inédito de Chamaquili donde yo retrato todo esto, se llama Chamaquili y la tecnología, que son todos poemas relacionados con los teléfonos móviles, con la pantalla plana, con el wifi, porque ese lenguaje tecnológico para esta generación que es nativa digital es natural, y entonces los niños de los libros anteriores no podían ni siquiera imaginar ese mundo. Creo que un escritor para niños tiene que continuamente estar actualizándose, tiene que revisarse, tiene que saber que el lenguaje es mutante, el lenguaje está vivo, y por lo tanto no podemos escribir literatura para niños igual que se hacía en los años 80, ni un mismo autor puede repetirse de un libro a otro, sino que tiene que crecer con el niño, tiene que saber que sus lectores están vivos y que son personitas felices que están continuamente ávidas de conocimiento. No se puede minusvalorar a la infancia. Yo siempre digo, los libros de Chamaquili son libros para niños de cualquier edad, y por eso no tengo miedo al uso de palabras. Primera incursión de Chamaquili en lingüística comparada, se llama uno de mis poemas más famosos. Primera incursión de Chamaquili en aeronáutica civil. Primera incursión de Chamaquili en filosofía. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no incentivar la curiosidad del niño? Mamá, ¿qué es la filosofía? El libro se lo va a explicar luego, ¿no? Entonces, creo que es una responsabilidad nuestra como autores, como adultos,
como padres, como maestros, saber que esa personita tiene un disco duro todavía con mucho espacio, casi virgen, y que por lo tanto depende de ti como adulto que le eches más o menos información para que él crezca más o mejor. La décima es mucho más que una estrofa en Cuba, pero la décima no necesita títulos nobiliarios, títulos oficiales, respeto institucional, patrimonio de... No necesita eso, necesita cultivo, necesita pasión. ¿Por qué? Porque aporta más de lo que recibe. O sea, cuando hace muchos años a mí me ofrecieron hacer talleres de décima en Medellín, en Colombia, para atajar con la décima y con la poesía la violencia social. Hace 4 años me ofrecieron hacer lo mismo en México, cuando la sociedad estaba cada vez más convulsa con todos los temas ¿por qué? Que golpean al país. ¿Por qué? Porque sabían que un niño que coge un poema o coge una guitarra, no coge un fusil, no se desvía hacia la violencia, canaliza a través de la magia, de la poesía, de la belleza, sus insatisfacciones, sus problemas. En sociedades convulsas como las que te conté, es evidente. Aquí en Cuba, como una sociedad más tranquila, en comparación con el Medellín de los años 90 o con el México de la actualidad, nos damos cuenta del gran regalo que le estamos haciendo a la infancia para que a la vez esa infancia nos los devuelva cuando crezcan, cuando los metemos en el mundo de la música, de la poesía, del teatro, de la creatividad. La décima es tan dúctil, la décima es escrita, cantada, improvisada, teatralizada, es tan dúctil que se presta para todo. Por eso ha sobrevivido más de 500 años. Date cuenta que de toda la poesía clásica española es la única estrofa que se mantiene viva. O sea, ya nadie sabe, nadie cultiva el serpentecio, nadie sabe lo que es una silva, lo que es una estancia, lo que es un soneto, a no ser que sea un filólogo o sea un poeta profesional. Sin embargo, la décima está en la cancionística, la décima está en la música de cantautores, en la música bailable, en la canción infantil. Entonces, démonos cuenta que la décima no solamente es el punto cubano. La décima está en la obra de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, de Violeta Parra en Chile, en el Benny Moré, para que ponía a bailar a todo el mundo con Santa Isabel de las Lajas querida, y son décimas. Entonces, no hay que seguir aplicándole a la décima apellidos reduccionistas. La décima no es ni guajira, ni cubana, ni jíbara, ni gaucha. La décima es universal. Es una estrofa que mientras más apellidos le quitemos, más universalidad le damos y más favor le hacemos a la propia estrofa, pero sobre todo a la sociedad. Cuando un niño aprende a escribir décimas y se da cuenta de que con la décima puede expresar sus alegrías, sus tristezas, que puede cantarle al paisaje, le puede cantar a la madre, le puede cantar a la escuela, le puede cantar a sus propios miedos. Cuando un niño se da cuenta de que tiene un vehículo de comunicación que es agradable, que es musical, que es simpático, que llega al público, estamos dotando al niño de una llave maestra hacia cualquier camino de inteligencia. O sea, los alumnos que yo he tenido a lo largo de más de 30 años de enseñanza, actualmente todos los que fundaron la cátedra de repentismo en La Habana, uno es editor de libros, el otro es actor de cine y de teatro, el otro es salsero, el otro es reggaetonero. 5, 6 o 10 o 15 son repentistas profesionales. Otros no se dedican al arte, pero todos siguen siendo público, conocedor y admirador del repentismo. Por lo tanto, yo no los doté de una tradición, no les abrí una puerta hacia la folclorización de una manifestación artística, los doté de llaves maestras hacia el cultivo de su propia inteligencia. 20 años después, 20 y tantos años después, todos esos niños son adultos maduros con una gran capacidad, un gran talento, que ya el que traían innato, el cultivo de la décima y de la improvisación lo que hizo fue fortalecérselo, mejorarse. Entonces esa es la invitación que yo hago. Las escuelas de repentismo no son laboratorios, no son fábricas para crear repentistas en serie. Son escuelas de arte, como lo son las de ballet, las de teatro, las de fotografía. Son escuelas para crear personas con una mayor formación estética que a la vez doten a la sociedad de un entorno mucho más agradable. Aunque estoy bastante acostumbrado, yo empecé muy temprano, muy niño, en la televisión, en la radio, en los teatros, me he echado toda la vida arriba un escenario, detrás de un micrófono. Aunque estoy más que acostumbrado, no deja de sorprenderme agradablemente el cariño de la gente, ¿no? He pasado por varias etapas, ¿no? Yo le decía ayer a mi mujer, he pasado de ser Alexis de la Seguidilla a ser Alexis de Chamaquili. Ya casi nadie que me para en la calle me habla del repentismo, me habla de la Seguidilla. Ahora todo el mundo me habla de Chamaquili. Y eso es muy agradable. Cuando creas un personaje que cala en el público lector, cuando creas un personaje que te trasciende, o sea, ya yo
la gente ya conoce más a mi personaje que a mí, y eso también es muy agradable. Cuando eres creador, cuando eres un escritor, eso lo que hace es que fertiliza tu terreno. Entonces, Cuba es un terreno fértil para mi literatura. Llegar aquí y oxigenarme, las ganas de escribir no se me quitan, no dejo de escribir. Cuando estoy fuera, mi fuente de inspiración sigue siendo Cuba, casi todo. Bueno, tengo algunas novelas que se han ambientado en Italia, en España, pero normalmente la mayoría de mis libros tienen como materia prima la realidad cubana, tanto los libros para adultos como los libros para niños. Entonces, estar aquí se duplica, se triplica, se multiplica muchísimas veces esa capacidad de crear a partir de una realidad que conozco, que es mía, que no tengo que investigar, tengo que investigar lo mínimo. Cuando un escritor, yo cuando escribo una novela que se va a ambientar en Italia o en Francia o en México, tengo que hacer un gran trabajo de investigación previo. Aquí, digamos que ese trabajo se reduce casi al 90%, porque es una realidad que conozco tanto que solamente tengo que mirar hacia adentro, que tengo que evocar mi propia infancia, mi propia adolescencia, mi juventud, o estar en contacto con la gente. Entonces, todo eso, como te imaginarás, da como resultado que estoy escribiendo más que nunca. Y espero, ya lo dirán los lectores, que mejor que nunca también.